¿Qué harías si en una noche de tormenta llegaras a la entrada de tu mansión y encontraras a dos desconocidos, una pareja de ancianos, acurrucados bajo un árbol, calados hasta los huesos, con solo una maleta destartalada a su lado? La mayoría de la gente pasaría de largo. Eso es exactamente lo que Michael Turner casi hizo hasta que la curiosidad, o tal vez el destino, lo hizo bajar de su lujoso coche. Nunca imaginó que dentro de esa vieja maleta se escondía una verdad tan poderosa como para destrozar su orgullo, exponer una traición familiar y cambiar el curso de su vida para siempre. No se trataba solo de ofrecer refugio a personas sin hogar. Se trataba de descubrir secretos enterrados durante décadas sobre la codicia, el amor y un nieto lo suficientemente valiente como para desafiar a su padre. Si me acompañas hasta el final, verás cómo una decisión tomada en una noche lluviosa se convirtió en la lucha de su vida y en una lección que ninguno de nosotros olvidará jamás. La lluvia de Puget Sound caía como agujas de frío que clavaron a Michael Sterling al asiento de cuero de su Bentley al ralentí. La puerta de hierro de Medina reconoció sus faros y empezó a abrirse, ese silencio suave y obediente que significaba que el mundo volvería a la calma. Entonces los vio. Dos siluetas se acurrucaban bajo las negras costillas de un cedro empapado hasta los huesos. Un anciano sostenía su abrigo como un ala sobre la mujer que estaba a su lado. A sus pies reposaba una maleta de cuero desgastada, del color de un moretón. No es mi problema, se dijo Michael. 40 horas de reuniones, 2 vuelos y un teléfono lleno de emergencias lo esperaban arriba. Llevó la mano a la palanca de cambios. Entonces la mujer tosió, un sonido fino y seco como el papel, que atravesó la tormenta. Aparcó el coche. Al salir, la lluvia lo devoró. Anochecer, gritó, levantando un paraguas. ¿Estás bien? El anciano se irguió con orgullo, erguido a pesar del agua. Estaremos bien, señor, dijo con voz firme, esperando a que mejorara el tiempo. Allí afuera, la mirada de Michael se posó en la maleta. Su asa estaba envuelta en cinta adhesiva, los antiguos cierres de latón pulidos por años de dedos. ¿Tiene algún sitio a dónde ir? La mujer esbozó una sonrisa cansada. Tuvimos una esta mañana, dijo, y la sonrisa vaciló. Ya no. Algo cambió en Michael, un dolor que no permitía que muchas cosas tocaran. Soy Mike, dijo con más suavidad. Michael Sterling, Anthony, respondió el hombre, ofreciendo una mano que temblaba más de frío que de edad. Esta es mi esposa, Grace. Grace, el nombre parecía una promesa, dicho en voz alta. Volvió a toser y se estremeció. Entra, se oyó decir Michael. Solo hasta que esto se calme. Calienta, sécate. No era una actuación. Ningún publicista quería ni oír hablar de ello. Sin cámaras, sin gala, sin comunicado de prensa, solo la puerta, la lluvia y una opción. Anthony dudó, sopesando la dignidad contra la necesidad. Luego rodeó a Grace con el brazo y asintió. Gracias, Valerie. El encargado de la casa de Michael casi dejó caer una bandeja de plata al guiarlos por el vestíbulo. La catedral de cristal y piedra de una casa se tragaba a los desconocidos. Señor Sterling, susurró ella. ¿De verdad? Sí, dijo él. Por favor, prepara la habitación azul de invitados. Algo caliente para beber y a ver si tenemos ropa que nos quede bien. Parpadeó, recalibrando 20 años de límites. Por supuesto. Arriba, en la puerta de la habitación azul, Michael observó a Anthony colocar la maleta con cuidado en el banco a los pies de la cama. Cuidado, cuidado, como si la propia maleta pudiera sentir ternura. Grace se hundió en la colcha, mirando el vapor que salía del té como si fuera una chimenea. «Duerme», dijo Michael. «Hablaremos por la mañana». Cerró la puerta y se quedó un buen rato con la mano en el pomo, escuchando el suave murmullo de 2 personas que habían sobrevivido a 1000 tormentas más pequeñas.
Intentó recordar la última vez que una voz así se oyó por aquellos pasillos. Nada que ver, nada que cargar, solo el pequeño y cotidiano sonido de alguien a quien amas estando en la misma habitación. No pudo. El sueño no llegaba. Nunca llegaba en las noches en que el silencio se hacía demasiado fuerte. Se secó la lluvia con la ducha y se miró en el espejo hasta que su reflejo se volvió borroso. Luego se rindió y bajó a la cocina al amanecer. Ya estaban allí. Anthony se sentó de espaldas a la mesa con los ojos de franela prestados, brillantes con la atención de un hombre que había sido lo suficientemente pobre como para aprender los rituales de los hogares ajenos. Grace llevaba un suéter suave, varias tallas más grande, y sostenía una taza con ambas manos como un animal pequeño. Valerie se movía rígida a su alrededor al principio, luego gradualmente menos rígida cuando Grace le agradecía por pequeñas cosas absurdas. Servilletas y cucharas, el sabor de la miel. Buenos días, dijo Michael, sorprendido por la calidez que inundaba la habitación. Buenos días, señor Sterling, respondió Grace. No sabíamos si debíamos bajar. Hizo exactamente lo correcto. Se sentó. Nunca se sentaba. Si te animas, me gustaría entender qué pasó. La historia no era dramática en el sentido del titular. Era peor. Crueldad común con una sonrisa refinada. Anthony había sido ingeniero civil y construyó cosas importantes. Clínicas, escuelas públicas, hogares comunitarios que evitaba que los niños fueran de un desconocido a otro. Grace enseñaba música a cualquier niño que pudiera encontrar un violín prestado o un piano roto. Tuvieron un hijo que se adentró en un mundo diferente y luego decidió que sus padres no combinaban con los muebles. Edward Anthony dijo con dulzura. Incluso ahora tiene éxito, cuida mucho las apariencias. Michael oyó lo que no se dijo. Vergüenza. La forma en que una persona podía doblar a su familia como una servilleta y deslizarla de la mesa. Cuando mi corazón se volvió voluble, Grace añadió con una pequeña sonrisa tocándose el pecho. Vendimos el coche y luego las joyas. Aprendes a vivir con lo pequeño. Luego el banco aprende tu nombre. Se encogió de hombros. Ayer el contrato de arrendamiento aprendió nuestros límites. Lo siento, dijo Michael, y lo dijo con esa crudeza que reservaba para dos cosas. Pérdida en el recuerdo de las manos de su madre. ¿Tienes otra familia? ¿Alguien a quien pueda llamar? No molestaremos a nadie, dijo Anthony. Lo dijo como si no molestar a nadie fuera un deber que se tomara en serio. Un hombre podía ahogarse bajo el peso de su propia decencia. Michael volvió a ver la maleta tal como Anthony la había llevado, como si fuera un ser vivo. ¿Puedo preguntar qué hay ahí dentro? Por primera vez, la compostura de Anthony flaqueó. Miró a Grace. Ella asintió. Se levantó, desapareció escaleras arriba y regresó con la maleta apoyada contra su pecho. La dejó sobre la mesa. Los pestillos se abrieron con un suave sonido antiguo. Dentro había una pequeña civilización, fotografías en blanco y negro curvadas en los bordes. Carpetas manila repletas de cartas. Recortes de periódico de un tono marrón té en el pliegue. Certificados, programas, un pentagrama escrito a lápiz y un montón de dibujos hechos por un niño con un agarre tenaz. Estas son las escuelas, dijo Grace, alisando una fotografía de 4 docenas de niños sonriendo con 2 uniformes grandes. Guardábamos una foto de cada inauguración, los nombres, su voz se atenuó. Yo solía memorizarlos, al igual que las clínicas. Anthony colocó una cinta de recortes. El hospital comunitario St. Clair, el autobús dental gratuito, la reconstrucción del refugio después del incendio. Michael levantó un pequeño sobre, el papel suave como la piel después de muchos años. La escritura en el frente lo dejó sin aliento al pensar en el señor Tony y la señorita Grace. Gracias por ayudar a mi mamá. Cuando sea grande, también ayudaré a los niños. Michael S., 8 años. La cocina estaba inclinada. Conocía esa letra. Conocía la S desordenada que se curvaba sobre sí misma,
la forma en que la K se inclinaba hacia adelante como si intentara seguir el ritmo. Había escrito esto en una mesa de vinilo en un apartamento estrecho mientras su madre dormía con un brazalete de hospital todavía clavándose en la muñeca. Tenía 8 años y sentía como si estuviera sosteniendo el techo con sus pequeñas manos. ¿De dónde sacaste esto? Su voz salió débil. Los ojos de Grace se suavizaron al reconocerte. Un reconocimiento que pertenecía a otra década y a otro niño. De ti, dijo, tu madre se llamaba Carmen. Mujer valiente. Te conocimos en St. Clare la semana de su inauguración. Michael no pudo encontrar la habitación con aire. Recordó flores silvestres robadas al borde de una autopista. Recordó a un hombre con una chaqueta marrón que sabía los nombres de las enfermeras y a una mujer que cantaba en la sala de quimioterapia sin pedir aplausos. Recordó que la palabra esperanza significaba algo práctico, algo a lo que se podía aferrar. Tú, tragó saliva. Ayudaste a mi madre. Anthony sonrió levemente, como si estuviera quitando el polvo de un viejo marco. Nos ayudó, dijo. Enseñó a los voluntarios a preparar el té como a ella le gustaba y nos dijo que no fuéramos tacaños con el azúcar. Hizo reír a todos. Eso también es medicina. Durante un largo momento, Michael solo oyó la lluvia, deslizándose por el cristal. Había pasado años construyendo una fortaleza tan alta que olvidó quién le había dado una escalera. La verdad estaba en una maleta sobre la mesa de su cocina, con un ligero olor a papel y lavanda. La voz del señor Sterling. Valerie llegó desde la puerta, vacilante de una manera que nunca había oído. Hay alguien en la puerta que dice ser abogado de los Harris. Anthony y Grace se pusieron rígidos. La habitación se enfrió 10 grados. Edward Grace susurró. E incluso la forma en que pronunció el nombre de su hijo. Fue cuidadosa, como si pudiera romperse. Michael resistió la vieja lucha o huida que su padre le había inculcado, cobrando vida. Pero esta vez, el instinto no fue huir. Miró la maleta, la carta escrita por un niño, que prometía ayudar cuando fuera grande. Y entendí que el voto más simple a veces es el más vinculante. Valerie, dijo, con una voz más firme que su pulso, dile que enseguida voy. Tocó él. Sobre una vez, solo una vez, como un talismán, y caminó hacia el vestíbulo mientras la lluvia golpeaba el techo y el motor de la puerta, inseguro de si se abriría o se mantendría. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si lo hicieran, Mike, habrían detenido el coche o atravesado la puerta. ¿Por qué? ¿Qué creen que hay dentro de la agenda de Edward en la puerta? ¿Control de preocupaciones o algo más oscuro? El golpe a la puerta de Michael no fue el tímido golpe de un invitado. Era brusco, serio e impaciente como una exigencia. Cuando abrió, allí estaba Edward Harris, el único hijo de Anthony y Grace. El hombre vestía un impecable traje azul marino a medida, un reloj de oro que brillaba incluso en el cabello gris de la mañana, peinado con tanto cuidado que parecía lacado. A su lado, una mujer con un abrigo de diseñador se removía incómoda, con la mirada yendo y viniendo entre la tormenta que había detrás y la mansión que tenía delante. El señor Sterling Edwards dijo con voz entrecortada, «Gracias por dar cobijo a mis padres anoche. Los llevaré conmigo». Michael se apoyó en el marco de la puerta, midiendo su peso. «¿Y a dónde exactamente los llevarás?» Edward apretó los labios. «A un centro equipado para brindarles la atención que necesitan. No pueden seguir viviendo así, arrastrando maletas bajo la lluvia, durmiendo en sofás de desconocidos. Es una irresponsabilidad». «Gracioso», respondió Michael, manteniendo la calma. «Por lo que entiendo, no terminaron bajo la lluvia por decisión propia. ¿Dónde estabas cuando desalojaron a tus padres?» El destello en los ojos de Edward fue una furia fugaz mezclada con culpa, pero lo suavizó con el aplomo de un abogado.
Sus decisiones los trajeron aquí. Les he ofrecido soluciones antes, pero siempre han insistido en su labor benéfica. Dijo esas últimas palabras como un mal sabor de boca. La voz de Grace llegó suavemente. Edward. Ella y Anthony lo siguieron en silencio hasta el pasillo. Grace se aferró a la barandilla para mantener el equilibrio. Su suéter le quedaba demasiado grande. La mandíbula de Anthony era firme, pero sus ojos brillaron con algo que Michael había visto en el cansancio de los soldados por librar demasiadas batallas, especialmente contra su propia sangre. Mamá. Edward pronunció la palabra, rígido. Papá, esto no es seguro para ti. Ven conmigo. No montemos una escena. Anthony dio un paso al frente. Su voz baja pero firme. No iremos a ningún lado contigo, Edward. No si el plan es encerrarnos solo para proteger tu reputación. El rostro de Edward se endureció, pero la mujer a su lado, Patricia, su esposa, bajó la vista al suelo, con la vergüenza reflejada en la caída de sus hombros. Michael se cruzó de brazos. Señor Harris, sus padres están bajo mi techo como mis huéspedes. Decidirán por sí mismos lo que quieren hacer. Y desde mi punto de vista, parece que ya han tomado su decisión. El silencio se prolongó. Edward apretó la mandíbula. Finalmente, asintió una vez. Pero su mirada era amenazadora. Esto no ha terminado. No son competentes para tomar esa decisión. Volveré con el papeleo. Se giró bruscamente, tirando del brazo de Patricia mientras caminaban hacia un elegante coche negro que esperaba en la acera. La puerta se cerró. La lluvia había amainado, pero la tormenta dentro de la casa apenas había comenzado. A la hora del desayuno, Michael se sentó con Anthony y Grace a la mesa del Onoac, con los platos intactos frente a ellos. El aire era pesado como las garras antes del trueno. Lo siento, dijo Michael finalmente. Debió de haber sido duro. Grace se miró las manos, cuyas finas venas se dibujaban como ríos. Solía ser un chico tan amable. No sé cuándo el dinero y las apariencias se volvieron más importantes que la familia. Los ojos de Anthony ardían de ira contenida. Está avergonzado de nosotros. Una pena que hayamos dedicado nuestras vidas a construir escuelas en lugar de buscar ganancias. Y ahora quiere enterrarnos en algún lugar para poder fingir que no existimos. Michael dudó, luego preguntó por la maleta. Vi las cartas, las fotografías. ¿Por qué llevar todo eso contigo? Los labios de Grace se curvaron en una frágil sonrisa. Porque es todo lo que nos queda. La prueba de que lo que hicimos importó. Cada foto, cada nota, es el trabajo de nuestra vida. Perdimos la casa, el coche, los ahorros, pero esos recuerdos no tienen precio. Anthony volvió a abrir la maleta y sacó con cuidado una carpeta manila descolorida. Y había algo más. Dentro había una sola carta. Sus bordes estaban amarillentos. La tinta se había desvanecido, pero aún era legible. Michael reconoció la letra de su infancia escrita en el frente. Ya la había visto antes, pero ahora lo leía en voz alta, con voz temblorosa. Gracias por ayudar a mi madre cuando estaba enferma. Algún día seré rico y ayudaré a niños como tú me ayudas. Se le hizo un nudo en la garganta. Ni siquiera recuerdo haber escrito esto. Grace se inclinó sobre la mesa, su mano cálida a pesar de su fragilidad. Era solo un niño, asustado pero decidido. Nunca te olvidamos. Michael se recostó, el peso del recuerdo se derrumbó. Había construido imperios, sí, pero de pie allí en su mansión, sentía como si todo el cristal y la piedra hubieran sido erigidos para esconderse de ese niño que una vez prometió hacer el bien. Anthony lo observó. Quizás no fue casualidad lo que nos trajo a su puerta anoche. Antes de que Michael pudiera responder, apareció Valerie, haciendo sonar sus manos. Señor Sterling, hay hombres afuera. Han estado estacionados al otro lado de la calle toda la mañana, vigilando la casa. El rostro de Anthony se ensombreció. Edward. El pecho de Michael se tensó.
Reconocía las tácticas de intimidación corporativa al instante. Pero no se trataba de salas de juntas ni adquisiciones. Era la familia convertida en arma. Que lo intente, dijo Michael, con voz firme. He luchado con más ahínco que nunca. Más que esto, pero no por algo tan importante. Grace le tocó la manga. Sus ojos brillaban de gratitud. ¿Por qué haces esto por nosotros, Michael? Solo somos dos ancianos. Apenas lo sabes. Michael miró la maleta y luego los miró a ellos. Porque una vez salvaste a mi madre, y sin ti, yo no estaría aquí. Me diste una segunda oportunidad. Ahora me toca a mí devolverte una. La pareja de ancianos intercambió una mirada, mitad tristeza, mitad orgullo. Grace sonrió levemente. Entonces, tal vez esta casa no esté tan vacía como antes. La respuesta de Michael fue interrumpida por el lejano rugido de un motor afuera. Los neumáticos crujieron contra la grava mojada. Otro coche se había detenido en la puerta. Esta vez no era Edward. Era un joven de 20 años, delgado pero alto, con el pelo oscuro despeinado por la lluvia. No llevaba nada más que una mochila desgastada y una determinación que se reflejaba en la expresión de su mandíbula. Valerie asomó la cabeza. Señor Sterling. Dice que se llama Ryan. Afirma ser su nieto. Grace, jadeando, se llevó una mano a la boca. Ryan, susurró, con lágrimas en los ojos al instante. Nuestro nieto. La habitación quedó en silencio. Anthony se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Michael se levantó lentamente, con el pulso acelerado. El juego acababa de cambiar, y aún no sabía si era la salvación o si se avecinaba otra tormenta. Gracias por vernos. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. Si fueran Michael, ¿confiarían en este joven que apareció de repente diciendo ser el nieto de Anthony y Grace? ¿O sospecharían que es otra trampa tendida por Edward? Ryan temblaba en la puerta, con la ropa húmeda por la lluvia, buscando desesperadamente que alguien lo reconociera. Grace se levantó primero, su frágil cuerpo impulsado por una energía que Michael no había visto antes. Ryan, ¿de verdad eres tú? Su voz se quebró, pero había algo inquebrantablemente seguro en la forma en que pronunció su nombre. El rostro del hombre se suavizó y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Abuela, susurró, dando un paso al frente. Soy yo. Llevo meses buscándote. Los ojos de Anoni se entrecerraron al principio, recelosos tras años de decepción. Pero la forma en que el niño abrazó a Grace con ternura y reverencia, como si ella fuera a romperse, no era algo que se pudiera fingir. Lentamente, Anthony puso una mano sobre el hombro de su nieto. ¿Viniste? Ryan asintió. No podía quedarme en esa casa. No podía fingir que papá tenía razón. Miró a Michael. Quería que olvidara tu existencia, que creyera que no merecías nada. Pero recordaba las historias, las canciones que cantaba la abuela, los dibujos que guardabas. Recordaba el amor. Por eso estoy aquí. Grace se aferró a él, llorando abiertamente. La voz de Anoni temblaba de orgullo y dolor. Eres todo lo que esperábamos que fueras. Hijo. Honesto, valiente con tu propia mente. Michael se quedó de pie en el fondo, sintiendo el cambio de aire. Esto ya no era solo un drama familiar. Esta era la prueba. La prueba de que Edward había intentado borrar el legado de sus padres, pero la verdad había sobrevivido en el corazón de su nieto. Ryan metió la mano en su mochila y sacó una carpeta. Papá no sabe que tomé esto. Encontré cartas y viejos registros en su oficina. Estaba planeando algo para que te declararan incompetente, así que podría tomar el control de todo. A Michael se le encogió el estómago. Ya lo sospechaba, pero oírlo confirmado le dio escalofríos. Va a por su herencia, ¿verdad? Ryan asintió con gravedad. La tierra que te dejaron tus bisabuelos vale millones. Ya ha buscado compradores.
Dijo que una vez que tuviera el control sobre ti, todo sería suyo. Grace negó con la cabeza, devastada. ¿Cómo puede un hijo conspirar contra sus propios padres? Anthony cerró los ojos un largo instante antes de responder. Porque a veces la codicia ciega el corazón. Michael dio un paso al frente y le quitó los papeles a Ryan. Lucharemos. Pero no solo con abogados. Lucharemos con la verdad. Ustedes dos no son una carga, son héroes. El mundo necesita saber quiénes son realmente. Los días siguientes fueron un torbellino. El equipo legal de Michael trabajó incansablemente para exponer el plan de Edward. Los periódicos se enteraron de la historia después de que Michael filtrara algunos de los documentos que Ryan había traído. Los titulares decían: pareja de ancianos que construyó escuelas y hospitales, ahora traicionada por su propio hijo. El público estaba indignado. Los vecinos que antes miraban a Anthony y Grace con lástima, ahora se acercaban con respeto y compasión. Personas a las que habían ayudado décadas antes comenzaron a aparecer ofreciendo testimonios. Uno tras otro, antiguos alumnos, pacientes y familias cuyas vidas habían sido tocadas por su generosidad se presentaron. Dentro de la mansión de Michael, los pasillos, antes silenciosos, rebosaban de voces. La risa de Grace regresó. La presencia de Ryan llenó el aire de energía juvenil, y Anthony parecía caminar un poco más erguido, como si su columna vertebral se hubiera enderezado bajo el peso de la justicia tan esperada. Aún así, la confrontación final no pudo evitarse. Edward irrumpió en la sala del tribunal semanas después, flanqueado por el abogado. Nancy, trajes caros. Se comportaba con la arrogancia de un hombre que creía que el dinero podía doblegar la ley a su antojo. Pero cuando vio las filas de personas sentadas detrás de Anthony y Grace, rostros de familias mayores y jóvenes con fotografías, niños aferrados a sus diplomas, su confianza flaqueó. Michael se sentó justo al lado de Anthony y Grace, con Ryan al otro lado. Se inclinó hacia adelante lo justo para que Edward lo oyera. Ya no estás luchando contra dos ancianos. Estás luchando contra toda una comunidad. El juez escuchó pacientemente mientras los abogados de Edward presentaban su caso, alegando un supuesto deterioro mental y su incapacidad para cuidar de sí mismos. Pero cuando fue el turno de Michael, presentó la verdad: documentos notariados de décadas de donaciones, cartas de agradecimiento de gobernadores y alcaldes, y la copia del testamento secreto dejado por la abuela de Grace, confirmando que la tierra que Edward codiciaba nunca fue suya. Finalmente, Michael se puso de pie y se dirigió al tribunal. Estas no son personas incapaces de tomar decisiones. Son personas que construyeron escuelas, sanaron a los enfermos y dieron un futuro a los huérfanos. Si eso es incapacidad, entonces el mundo necesita más. La sala estalló en aplausos. El juez tuvo que llamar al orden 2 veces antes de dictar sentencia. La petición de Edward fue desestimada, sus acciones fraudulentas fueron investigadas y los derechos de Anthony y Grace quedaron plenamente protegidos. Grace estrechó la mano de Ryan. Anthony susurró: se acabó. Pero Michael negó con la cabeza suavemente. No, solo está empezando. Meses después, el terreno finalmente fue asegurado. Anthony y Grace, con el apoyo de Michael, anunciaron la creación de Hope Village, un centro comunitario, escuela y proyecto de viviendas para familias con dificultades. Ryan, que ahora estudia arquitectura, trabajó junto a la empresa de Michael para diseñar los edificios. Grace, aunque frágil, insistió en ayudar a elegir los nombres de cada hogar, cada uno dedicado a un niño al que alguna vez habían ayudado. Incluso Patricia, la esposa separada de Edward, visitó el lugar ofreciendo apoyo, se divorció de Edward y reconstruyó su vida con dignidad, finalmente libre de su sombra. En cuanto a Edward, el peso de su avaricia finalmente lo había alcanzado. Se avecinaban acusaciones de fraude y se quedó solo, abandonado por todos a quienes alguna vez había intentado impresionar. Una tarde, al ponerse el sol detrás de la casi terminada Hope Village,
Michael caminó con Anthony y Grace por el sendero de tierra que pronto estaría bordeado de casas. Niños de los barrios cercanos ya habían llegado a jugar con sus risas que resonaban en los campos. Grace se apoyó en el brazo de Anthony, con su voz suave pero firme. «Sabes, cuando lo perdimos todo, pensé que nuestra historia había terminado, pero tal vez solo estaba comenzando». Michael sonrió. «A veces la lluvia lava las mentiras para que la verdad pueda crecer». Ryan se unió a ellos con planos enrollados. «Abuela, abuelo, esperen. A ver los planos de la biblioteca comunitaria. Tendrán sus nombres en la pared principal». Los ojos de Grace se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Al encenderse las primeras luces en el pueblo, Michael sintió una paz que no había sentido en años. No la fría paz que se siente al cerrar tratos en la sala de juntas, sino la cálida y duradera paz que se siente al construir algo más grande que él mismo. Y por primera vez en su vida, su mansión no se sentía como un monumento a la soledad. Se sentía como un hogar. «Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro». ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Crees que Michael hizo bien en arriesgarlo todo para proteger a Anthony y Grace? Si te encanta este final, comenta 100 veces abajo y dime desde dónde lo estás viendo. No olvides darle me gusta y compartir este video para que más personas puedan sentir el poder de la esperanza, el perdón y las segundas oportunidades.